Señor, nos rendimos completamente delante de ti. Eres un Dios santo y perfecto, un Dios justo que no tendrá por inocente al culpable. Oh Señor, que nuestros corazones en esta mañana puedas encontrar humildad y reverencia. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, un buen discípulo siempre, pero siempre hará lo que su maestro le ha enseñado. Y muchas veces lo que se le enseña al discípulo no solamente es teoría, sino que su maestro también lo persuadirá a poner esa teoría en práctica. Y cualquiera que no pone por obra lo que se le ha enseñado, ha demostrado ser un fiel seguidor, un buen discípulo. Sabemos que en el mundo muchos se identifican como seguidores de Jesús, muchos de ellos aceptan y afirman su doctrina, pero en la práctica se quedan cortos. Y mis amados, eso es una contradicción, porque para poder ser un discípulo de verdad es necesario y muy necesario poner en práctica las palabras de Jesús. El teólogo R.C. Sproul dijo: no existe el cristiano de closet. Debemos dar testimonio al mundo de nuestro compromiso con Cristo y no ocultarlo. Bueno, en nuestro pasaje, Jesús se había encontrado con una discusión con los judíos, quienes se jactaban de ser hijos de Abraham. Ellos decían que Abraham era su padre, pero no hacían las obras de Abraham. Así que Jesús les acusó por su hipocresía, porque no existía ningún indicio, ninguna evidencia de que en verdad ellos fueran hijos de Abraham. Y les dijo en el versículo 39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si ustedes en verdad fueran hijos de Abraham, el padre de la fe, entonces ustedes seguirían su ejemplo. Los judíos eran, como muchos hombres el día de hoy, hipócritas. ¿Por qué? Porque decían ser una cosa con palabras, pero con acciones eran totalmente muy distintas, algo digno de condenación. Y una de las cosas que ellos querían hacer y que iba en contra totalmente de los principios tanto morales, espirituales como supuestos hijos de Abraham, era que querían arrebatarle la vida a Jesús, querían básicamente matarlo. No hizo esto a Abraham. Abraham jamás hubiese actuado así, él jamás se interpondría a las palabras de Jesús. Y la razón por la que en realidad los judíos querían actuar así era porque ellos eran hijos de otro ser. En el versículo 38 Jesús les dijo que ellos solamente querían hacer lo que su verdadero padre haría. Dice, y vosotros hacéis, les dice Jesús, lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Y bueno, podemos entender aquí, como vamos a ver más adelante, Jesús les revelaría que su verdadero padre, y en unos momentos vamos a ver quién era su verdadero padre, pero hasta ahora ya podemos concluir de que Abraham no era su padre. Pues Abraham no fue como estos judíos. Abraham era un hombre de fe extraordinaria. En Génesis capítulo 15, versículo 6, vemos que Abraham no dudó de Dios, ni mucho menos se rebeló, así como estos supuestos hijos de Abraham. Dice la Escritura que Abraham creyó al Señor y eso Dios se lo acreditó, se lo contó como justicia. En otras palabras, Dios, el juez justo, había reconocido a Abraham como justo porque él sí le creyó verdaderamente a Dios. Y esos judíos, aunque se jactaban, no eran verdaderos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús. Los judíos no poseían la fe de Abraham. Y noten lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los judíos no se asimilaban
absolutamente en nada a Abraham. Pero en su rechazo manifiesto en contra de Jesús, los dejó al descubierto, y esto comprobó de manera indefinida de que ellos en efecto no eran hijos espirituales de Abraham. Eran de la misma línea de Abraham, pero no pertenecían al linaje espiritual del gran patriarca, y por esa razón lo querían matar. El contraste entre los judíos y Abraham era un contraste bastante amplio. Para empezar, Abraham no era un asesino, pero ellos buscaban con toda su furia y todas sus fuerzas matar a Jesús. Abraham, por un lado, obedecía al Dios de las Escrituras. Abraham amaba su palabra y amaba la verdad, pero por otro lado, los judíos, al escuchar la verdad de la boca de Jesús, no solamente la rechazaban con gran vehemencia, sino que con gran odio y desprecio aún estaban dispuestos a mancharse las manos con la sangre de Jesús. Si en verdad hubieran sido hijos de Abraham, los oponentes de Jesús habrían hecho las mismas obras que él hizo. El testimonio de Dios relativo a Abraham era este. Génesis capítulo 26 dice: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Versículo 5. Pero, ¿qué vemos aquí? Los oponentes de Jesús procuraban matarlo. Versículo 37. Buscaban quitarle la vida a Jesús, un hombre que les hablaba la verdad que había oído de Dios el Padre. Y la confrontación de Jesús fue notoria. Él tenía que hacerlo. Noten lo que dice el versículo 41. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 41. Y aquí es donde empezamos nuestra exposición. Vosotros, hablándole a los judíos, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. O sea que los judíos, enfurecidos por la insistencia continua de Jesús de que no eran descendientes espirituales de Abraham, arremetieron en contra de él con insultos y muy grandes, y era como si estuvieran fuera de sí, casi como endemoniados. Pero bueno, no le echemos la culpa a los demonios. La razón por la que ellos actuaban así era por su pecado, del cual ellos no querían arrepentirse. Y en su furia ellos arremetieron en contra de Jesús con el siguiente insulto. Versículo 41, versículo 41 del capítulo 8. Nosotros, dicen ellos, no somos nacidos de fornicación. Sin duda esta era una declaración burlona y sin duda era una referencia de menosprecio, porque parece ser que están implicando que el nacimiento de Jesús era ilegítimo, y aunque es una frase en realidad difícil de interpretar, vemos que varios teólogos han adoptado diferentes posturas. Algunos piensan que los judíos habían dicho esto debido a la controversia que rodeó el nacimiento de Jesús. En otras palabras, dicen algunos que los judíos implicaban que el nacimiento de Cristo, a diferencia del de ellos, era ilegítimo. Dice el comentarista Barclay, y lo cito: los judíos dijeron que María le había sido infiel a José, que su amante había sido un soldado romano llamado Pantera, y que Jesús era hijo de esa unión adúltera. Fin de la cita. Y es por esa razón que los judíos acusaban a Jesús de ser samaritano. Noten rápidamente lo que dice el versículo 48 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Los judíos respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, la acusación de los judíos descansaba en que Jesús ni siquiera era un verdadero israelita. Le acusaban de que él era samaritano. Y recordemos el concepto que los judíos tenían de los samaritanos. Los judíos decían que los samaritanos no eran verdaderos, porque estaban básicamente mezclados con otras razas, y por esa simple razón los despreciaban. Bueno, esta es una postura tal vez a considerar, pero tal vez poco probable. Otra postura que pienso todavía que es más acertada es una que sostenía el mismo San Agustín,
que decía que la razón por la que los judíos dijeron esto era porque ellos, los judíos, a diferencia de los paganos, eran fieles a Dios. Y existen varios pasajes del Antiguo Testamento que dejan claro que a la idolatría se le denominaba como fornicación porque suponía una infidelidad al pacto de Dios, y eso para Dios, el hacer eso era cambiarle a Él por falsos dioses. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 3, versículo 1, dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Creo que eso era lo que tenían los judíos en mente cuando hablaron esto a nuestro Señor aquí. Ellos estaban prácticamente usando una metáfora del Antiguo Testamento. No debemos nuestra posición a un abandono idólatra de Jehová. Eso es lo que prácticamente le estaban diciendo. Pero noten que luego de hacer esa declaración, ellos, después de darse cuenta de que Jesús los descartaba completamente como hijos de Abraham, ahora ellos intentan apelar a una corte más alta. Ahora ellos no irían tras un estatus físico como el linaje de Abraham, sino que ahora ellos apelaban al Ser Supremo de todo el universo. En esta ocasión los judíos afirmaban de que Dios era su Padre. Los líderes judíos insistieron: un Padre tenemos que es Dios. Noten una vez más el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. O sea que los judíos parece ser que ahora entienden que Jesús no está hablando de una herencia física como de Abraham, sino de una espiritual. Así que parece ser que ahora sí están aceptando esta línea de argumento, y para seguir con su necedad ahora afirman que ellos y no Jesús son los legítimos hijos de Dios. Probablemente y sin duda ellos tenían en mente pasajes del Antiguo Testamento como Éxodo capítulo 4 versículo 22, donde dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Posiblemente pasajes como Jeremías capítulo 31 versículo 9, que dice: soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Posiblemente tenían otro pasaje como Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 10, que dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Así que en teoría ellos no estaban del todo equivocados. Era cierto de que Dios era el Padre de todo Israel. Pero escuchen esto: Dios sí era el Padre de Israel, pero solamente en un sentido nacional. Pero hablando espiritualmente, Dios solamente era el Padre de quienes habían llegado verdaderamente a la fe salvadora, tales como Abraham, como Moisés, como David, como Esther, como Job, como Daniel y como Zacarías y como muchos otros más. No como los líderes religiosos hipócritas, ni tampoco como los cristianos nominales del día de hoy, que de nuevo dicen una cosa con su boca, pero con su andar muestran, y sin ninguna pena, otra cosa totalmente distinta. Pero estos judíos en su ceguedad sostenían que ellos eran auténticos y que su religión era pura. Ellos afirmaban con toda seguridad y confianza de que eran hijos legítimos de Dios. Pero su identidad era claramente falsa, y a continuación vemos la prueba contundente de que no lo eran. Versículo 42. Si vuestro Padre fuese Dios, de lo cual se deduce que no lo eran, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que
Él me envió. O sea que quienes profesan amor a Dios, pero rechazan a quien de Dios ha salido y ha venido, no pueden ser verdaderos hijos de Dios. O sea que quienes dicen aún creer en Dios, pero que rechazan lo que Jesús tiene que decir, no son verdaderos, son falsos. Por lo tanto, los líderes judíos, por rehusarse a aceptar a Jesús, socavaron completamente su afirmación de que Dios era su Padre. Si Dios fuera su Padre real y espiritual, solamente por lógica amarían también a Jesús, ¿cierto? Si los judíos amaran a Dios, su Padre, su supuesto Padre, al amarlo, entonces también amarían a su Hijo, a Jesús. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Y en el resto de los evangelios, ellos odiaban con un odio intenso a Jesús. Y en su ignorancia, por tanto, también odiaban al Padre. Qué cosa tan más terrible. Pensar que eres hijo de Dios y decir amarlo, pero saber que ninguna de estas dos cosas son ciertas cuando no amas y obedeces a Jesús también. Noten lo que dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si usted, amado hermano, amada hermana, se considera un hijo de Dios, una hija de Dios, lo que lo va a caracterizar no es lo que solamente dice con sus labios, sino lo que está dentro de su corazón y lo que expresa también fuera de él. Otra manera de decirlo es, los verdaderos hijos de Dios se caracterizan por el amor a su Hijo. El amor a Cristo, mis amados, es la marca infalible de todos los verdaderos hijos de Dios. Y un creyente, un verdadero creyente demuestra su amor por Cristo, escuchen, no por afirmar su doctrina o sus enseñanzas, sino cuando éste las obedece. Queremos saber si realmente hemos nacido de nuevo. Queremos saber si realmente somos hijos de Dios. Bueno, hay una forma sencilla de descubrirlo. ¿Amamos a Cristo? Si no es así, entonces no tiene sentido hablar de Dios como nuestro Padre y de nosotros como hijos de Dios. No se puede ser hijo de Dios si no se ama a Cristo. Es imposible. Como Jesús les había dicho antes, en el capítulo 5 de este mismo evangelio, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y después les advirtió, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. O sea, no es uno sí y el otro no, es el Hijo y el Padre por igual al mismo tiempo. Juan Calvino dijo, la religión hipócrita se ampara presuntuosamente bajo el nombre de Dios, pero ¿cómo pueden estar de acuerdo con el Padre los que están en desacuerdo con su Hijo unigénito? Así que sin el Hijo no existe ninguna remota posibilidad de tener o mucho menos disfrutar de una estrecha relación con el Padre. El Hijo nos habla de Dios, el Hijo nos muestra a Dios, el Hijo nos acerca a Dios. O sea que sin el Hijo no hay paso libre al Padre. No la hay, no existe. Y es por eso que Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. O sea, es una unidad que no puede ni debe de ser separada jamás. Un autor dijo, el Padre y el Hijo tienen el mismo objetivo, el mismo propósito, el mismo espíritu y el mismo mensaje. Si tenemos a Cristo, tenemos al Padre. Si nuestro Padre es Dios, entonces Cristo es nuestro Señor. Pero esto los judíos no lo entendían. Escuchaban a Jesús, pero no querían aceptarlo. Y de hecho, por esa razón era que ellos querían deshacerse de Jesús, porque Él, siendo hombre, se hacía igual a Dios. Y ahora Jesús los va a confrontar una vez más en el versículo 43. Juan capítulo 8, versículo 43.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Estas eran preguntas que ellos simplemente no podían responder. Literalmente, la pregunta es, ¿por qué no conocéis mi discurso? ¿Por qué no es que conocen lo que les estoy diciendo? ¿Por qué no comprenden lo que claramente les estoy diciendo? Bueno, a estas alturas, estos hombres ya habían escuchado demasiado, habían recibido mucha información de Jesús. Y es como si algunos oficiales del gobierno de México hubiesen llegado, hubiesen metido tal vez a un grupo de hombres a un cuarto especial para darles acceso a información secreta que únicamente el gobierno tiene autoridad de conocer. Así que estos hombres tan privilegiados, después de haber escuchado al eterno Hijo de Dios encarnado, revelándoles en tiempo real los decretos de Dios, ellos debieron ya en estos momentos de haberlo entendido. Así que Jesús les cuestiona, les hace una pregunta, y como ellos no podían contestar por su inhabilidad, Jesús mismo la contesta y les dice: ustedes no me pueden contestar debido a que no pueden escuchar mi palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? O sea que los judíos sufrían de una incapacidad no física, porque ellos eran extremadamente inteligentes, sino que su incapacidad era espiritual, y por esa razón es que no podían responder. Dicen comentaristas, su incapacidad, la incapacidad de los judíos, era sordera espiritual y no meramente estupidez intelectual. De hecho, Pablo había declarado esto más adelante en su carta a los Corintios, en el capítulo 2, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 14, les dijo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Así que no nos sorprenda cuando nos encontremos hablando y repitiendo palabra tras palabra el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no encontremos respuesta. No nos admiremos ni nos maravillemos cuando tengamos frente a nosotros a personas sabias e intelectuales sin comprender lo que sale de nuestros labios. Mis amados, tenemos que entender que su incapacidad se debe a la falta de una regeneración completa de su corazón caído. Su inhabilidad se debe a la falta de un Dios que les demanda una vida semejante a la de su Hijo. Y si un hombre realmente tiene a Dios como su Padre y en verdad lo ama, entonces debe de amar también a Jesús, quien dice en nuestro pasaje que Él ha venido directamente de parte de Dios. Así que si estos judíos hubiesen sido verdaderos hijos de Dios, si Dios era realmente su Padre, como ellos afirmaban, entonces hubiesen amado también a Jesús. Ellos hubiesen aceptado por lo menos de que Dios lo había enviado, de que Jesús había salido de él, pero no lo hicieron. Así que, y como dice un comentarista, Jesús procedió sistemáticamente a expandir aún más la respuesta, dando la siguiente razón del por qué ellos no podían entender. Versículo 44, Juan capítulo 8, versículo 44. Noten lo que Jesús les dice aquí: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que Jesús había comenzado a insinuar tanto en el versículo 38 como en el versículo 41, ahora claramente lo revela. Les dice a los judíos quién verdaderamente era su padre. El padre de estos hombres no era Dios, no era Dios el Padre, era el mismo diablo. Era Satanás, era el adversario, el acusador, el enemigo de nuestras almas. El personaje que se rebeló en contra del Creador, aquel mismo que engañó a Eva, aquel que tentó a Jesús en el desierto, incluso aquel que intenta todos los días hacerte caer. Aquel que quiere que blasfemes en contra de Dios con tu boca y con tu vida.
Ese era el padre de los judíos y por eso querían hacer los deseos de él. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pregunta, ¿cuáles deseos exactamente? ¿Qué es lo que querían imitar de su padre el diablo? Versículo 47, regresemos ahí, querían matarlo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Y noten el versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Luego ya al final del capítulo vemos que literalmente estaban a punto de hacerlo, tomando piedras para arrojárselas. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Pero bueno, si continuamos leyendo el versículo 44, vemos que Jesús elabora todavía un poco más sobre este personaje, sobre el diablo, sobre quién es él y por qué los judíos querían actuar como él. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y noten lo que dice aquí. Él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio las intenciones del diablo eran destruir con la muerte lo creado por Dios. ¿Y saben qué? En realidad él lo logró. De hecho, es por eso que hoy existe la muerte física, pero también espiritual. El diablo desde el principio se había propuesto, desde el inicio de la historia de la humanidad, cometer homicidio en contra de ella y lo logró. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No le estamos quitando la responsabilidad a Adán, ni mucho menos a todos los hombres, pero ciertamente esa fue la obra de Satanás desde el principio. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Noten lo que dice primera de Juan capítulo 3 versículos 7 y 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una vez más, el hombre es responsable por su propio pecado, pero su caída y todas las malas consecuencias lo tuvo al diablo por autor intelectual. Y es por eso que Jesús les decía que él, siendo homicida desde el principio, era su padre. Dios no lo era, aunque él los había creado. Era el mismo diablo quien en realidad los tenía por hijos y sus obras querían hacer así como él. Versículo 44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora noten que el diablo no solamente es homicida, el diablo es homicida y mentiroso a la vez. No solamente él fue, por decirlo así, el autor de la muerte, sino que también ha sido un mentiroso desde el principio. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente, aquí la serpiente es el mismo Satanás, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho? Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y noten la advertencia de Dios en el capítulo 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Mis amados, el diablo es
mentiroso y todo aquel hombre que comete y dice mentiras no puede ser hijo de nadie más sino que del diablo. Tal vez usted en estos momentos extremadamente alarmado y tal vez incluso indignado y pensando, bueno, yo no soy ningún homicida ni ningún mentiroso, yo no mato a nadie y con todo mundo soy sincero y honesto. Bueno, ojalá que eso sea cierto, pero solamente quisiera que tomara en consideración lo siguiente. Acompáñeme a Mateo capítulo 5 y leamos juntos los versículos 21 y 22. Aquí el Señor Jesús se encuentra predicando el famoso sermón del monte, un sermón que se extiende desde los capítulos 5, 6 y 7, en donde Él básicamente está amplificando la ley. Y noten lo que les dice aquí, en el versículo 21 del capítulo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso ellos lo habían aprendido desde pequeños y decían en su mente y en su corazón, bueno, yo no he cometido homicidio, jamás he matado a nadie, no me he atrevido ni siquiera a pensarlo. Pero noten lo que dice el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que dice, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, o sea, raca a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, Jesús está comparando el enojo contra un hermano con el homicidio. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El término homicida en el original básicamente significa uno que mata al hombre. Mis amados, Dios nos libre de ser hallados culpables de homicidio. Posiblemente jamás nos atreveríamos a tomar un cuchillo y atravesarlo en medio del corazón de una persona, pero saben, siendo reos de nuestra propia carne, aún todavía no redimida, si nos atrevemos a llamar a nuestros hermanos necios, fatuos y aborrecerlos, entonces somos ya culpables del mismo pecado. Pero mis amados, nosotros no somos ni homicidas ni mentirosos como el diablo, nosotros tenemos a Dios por Padre. Amén. Nosotros no hacemos conforme el diablo hace y piensa, nosotros tenemos la mente de Cristo. Versículo 44, parte final, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? El corazón impenitente siempre se inclinará hacia el error. Siempre se inclinará hacia la mentira, hacia el pecado, aun cuando la verdad esté disponible, aun cuando se presente tal y como es, aun cuando Jesús esté hablando como en este caso. Pero y los judíos, debido a esto y debido a su naturaleza caída y perversa, ellos ya estaban totalmente cegados como para ver la luz brillante que resplandecía de Jesús. Ellos no podían ni entender el lenguaje de Jesús, porque no podían ni siquiera intentar escuchar a sus palabras, y porque, como hemos visto, aparte eran hijos del diablo. Todos los que estaban en ese momento allí con Jesús no tenían ninguna acusación legítima en contra de él, y de hecho, si seguimos leyendo, jamás la encontraron.
Pilato, incluso desesperado por absolver a Jesús y por no haber encontrado ningún indicio de culpa en él, en un acto de cobardía prefirió dejarlo en manos de un pueblo iracundo, rebelde y pecador, y él prácticamente se lavó las manos. Asimismo, estos judíos ya conocían la verdad, pero no la entendían porque no la querían. Iba en contra de todos sus principios que habían sido conformados no en las Escrituras, sino en su propio razonamiento. Versículo 45. Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Redarguir aquí básicamente significa acusar y luego probar la acusación. O sea que si soy culpable, entonces, ¿quién de ustedes me puede comprobar que tengo pecado? Es lo que dice Jesús. O sea que Jesús básicamente los había desafiado, pero como nadie respondió a este desafío, esto demostró una admisión de su inocencia. Ninguno podía culparlo. En él solamente había verdad, en él no había pecado, en él podemos ver la expresión máxima y clara y completa de lo que verdaderamente es la santidad. Y por eso les pregunta, entonces, si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Decía un comentarista que esta pregunta los aturdía. Ellos habían quedado completamente atarantados, no sabían qué hacer, no sabían qué responder. No sabemos cuántos estaban en ese grupo, pero todos carecían de una respuesta. Pero Jesús, siendo Jesús, a continuación, Él mismo les provee la respuesta. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto no las oís, porque no sois de Dios. Todo hombre incrédulo rechaza a Jesús porque ama más las tinieblas que la luz, porque ama más la falsedad ante la realidad. Era claro que estos hombres no tenían nada que ver con Dios. Rechazaban a Jesús de una manera rotunda y Jesús se los hace saber claramente. No recibían sus palabras, porque si lo hubiesen escuchado a Él, entonces hubiesen creído. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Estos hombres fueron condenados por su incredulidad. Juan capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21, mas el que practica, nótale el contraste, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La manera como estos judíos se expusieron a sí mismos fue rechazando a Jesús y a sus palabras, y esto fue una clara y evidente reflexión de que ellos en verdad no eran hijos de Dios. Dijo un comentarista, pertenecer a Dios es la base para escucharle. Oír a Dios no es ser capaz de discernir sonidos audibles, sino de obedecer los mandamientos divinos. ¿Y saben? Ahí precisamente está la diferencia entre alguien que es hijo de Dios y entre aquel que no lo es. Que el que escucha las palabras eternas de Dios, entonces las pondrá como un requisito necesario, incondicional sobre sus vidas, sin titubear, sin contender en su mente o en su corazón, sino tomar esto en su alma entera, tratando de agradar y obedecer los mandamientos de Dios. Sí, posiblemente sufriendo y cojeando tal vez, pero siempre tratando de hacer lo que su Padre es y también
como ese niño que mira a su padre orgullosamente y dice en su corazón, yo quiero ser como él. Oír no es sencillamente escuchar la lectura de la Biblia o leerla, sino aceptar, creer y vivir de acuerdo con ella. Así que la pregunta para todos: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida a la luz de este pasaje? ¿Eres de los que oyen y obedecen y demuestran que son de Dios? ¿O eres de los que no oyen porque no te gusta, porque no es conveniente y porque simplemente no eres de Dios? Si no estás seguro y esto te molesta, creo que esas son buenas indicaciones. Así que hoy te invito a que medites profundamente en tu corazón y que si encuentras que has estado viviendo toda una vida de mentira, si te das cuenta que tú prácticamente has estado viviendo bajo el dominio de Satanás, te llamo a que vengas a esta luz accesible que te has ofrecida por medio de la palabra de Dios, por medio del Evangelio de Cristo Jesús, aquel Evangelio dado a los hombres como una gran muestra de amor de Dios hacia los hombres caídos. Si realmente hoy te das cuenta que has vivido una farsa, entonces ven a Cristo verdaderamente. No seas solamente un creyente de palabra, sé un creyente de todo tu corazón, pero que también se demuestre por la manera como vives y que todo mundo pueda ver que realmente muestras el carácter de Cristo en tu vida. No seas como estos hombres judíos, sé como el Hijo de Dios. Señor, gracias por tu santa palabra y gracias, Señor, por siempre redarguirnos con ella. Oh Señor, queremos ser obedientes y aunque a veces flaqueamos, oh Señor, tenemos que levantarnos y te pedimos perdón por nuestra desobediencia, mas sin embargo hoy sabemos que tú nos animas y nos levantas. Oh Señor, ayúdanos a todos a que podamos caminar justo como tú lo demandas. No queremos ser como estos hombres hipócritas que decían ser una cosa pero que en realidad no lo eran. Que nuestra vida, Señor, refleje que verdaderamente somos tus hijos. No hijos del diablo, hijos tuyos, hijos legítimos tuyos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.